Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en la bomba que explotó la semana pasada y que sigue resonando en los pasillos de la farándula turca, el supuesto conflicto familiar entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque vamos a desentrañar este drama con lujo de detalles, explorando cada rincón oscuro y cada resquicio de esperanza. Antes de que nos perdamos en la vorágine de chismes jugosos, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las primicias más explosivas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. La semana pasada les presentamos un panorama general de la situación, rumores de tensiones familiares, desacuerdos irreconciliables y un distanciamiento palpable entre Engin y Tuba. Pero como les dije, eso era solo la punta del iceberg. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades para entender qué está pasando realmente entre estas dos estrellas y sus familias. Recordemos que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no son solo dos actores talentosos, son dos iconos de la televisión turca, amados y admirados por millones de personas en todo el mundo. Su química en Kara para Aşk fue innegable, electrificando la pantalla y creando una legión de fans que anhelaban verlos juntos tanto dentro como fuera del set. Pero, ¿qué pasa cuando la magia de la pantalla choca con la dura realidad de la vida familiar? Los rumores, como les mencioné, han estado circulando durante meses, intensificándose con el paso de las semanas. Se habla de una profunda división entre las familias Akyurek y Büyüküstün, un abismo que parece ensancharse cada día más. Pero, ¿cuál es la raíz de este conflicto? Comencemos por Engin Akyurek, un hombre conocido por su discreción y su hermetismo. Siempre ha protegido su vida privada con uñas y dientes, evitando los focos y las cámaras fuera de los sets de grabación. Sabemos que su familia, especialmente su madre, es su pilar fundamental, su confidente y su mayor apoyo. Y como suele suceder en estos casos, es precisamente en este punto donde empiezan los problemas. Según fuentes cercanas a la familia Akyurek, la madre de Engin nunca ha aprobado del todo la cercanía de su hijo con Tuba. Al parecer, la considera demasiado independiente, demasiado liberal para el gusto de una familia tradicional como la suya. Esta percepción, aunque subjetiva, ha sido suficiente para generar tensiones y fricciones desde el principio. Se rumora que la madre de Engin siempre ha tenido una visión muy específica del tipo de mujer que considera ideal para su hijo, una mujer hogareña, dedicada a su familia y a las tradiciones, que priorice la estabilidad y la armonía familiar por encima de todo. En este sentido, Tuba, con su espíritu libre y su exitosa carrera profesional, no encaja en el molde. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una mujer fuerte, independiente y decidida. Ha construido una carrera sólida en un mundo competitivo como el del espectáculo, demostrando su talento y su profesionalismo en cada proyecto que ha emprendido. Además, es una madre dedicada a sus gemelas, Maya y Toprak, y siempre ha priorizado su bienestar y su educación. Esta independencia y determinación, que son cualidades admirables en cualquier persona, podrían haber sido interpretadas como una amenaza por la familia Akyurek. Se dice que la madre de Engin teme que Tuba, al ser una mujer tan fuerte y exitosa, pueda eclipsar a su hijo y alterar el equilibrio de poder dentro de la relación. Pero el conflicto no se limita a las diferencias de personalidad y a las percepciones subjetivas. Los rumores también apuntan a posibles desacuerdos en cuanto a proyectos profesionales. Se comenta que Engin y Tuba habían estado considerando la posibilidad de volver a trabajar juntos en una nueva serie, un proyecto que habría hecho las delicias de sus fans. Sin embargo, la idea no fue bien recibida por ambas familias. Al parecer, tanto la familia Akyurek como la familia Büyüküstün tenían sus propias opiniones sobre el tipo de proyecto que sería adecuado para cada uno, y estas opiniones chocaron frontalmente. La familia Akyurek, por ejemplo, podría haber preferido que Engin participara en un proyecto más serio y prestigioso, mientras que la familia Büyüküstün podría haber considerado que Tuba necesitaba un papel que le permitiera mostrar su versatilidad y su talento en un registro diferente. En el mundo del espectáculo, las decisiones profesionales a menudo tienen un impacto significativo en la vida personal. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la presión mediática, todo esto puede generar tensiones dentro de una familia, especialmente si no hay un entendimiento mutuo y una comunicación fluida. Además, se rumorea que la relación entre los representantes de Engin y Tuba también ha sido tensa en los últimos meses.
Al parecer, ha habido desacuerdos sobre la gestión de sus carreras, la selección de proyectos y la negociación de contratos. Estas diferencias, aunque puedan parecer triviales, pueden exacerbar las tensiones familiares y crear un ambiente de desconfianza y resentimiento. Otro factor que podría estar contribuyendo a este conflicto es la diferencia de estilos de vida. Eun-jin, como ya hemos dicho, es un hombre reservado, que prefiere la tranquilidad y la intimidad de su hogar. Tuba, por el contrario, es una mujer más sociable, que disfruta de la compañía de sus amigos y colegas. Estas diferencias, aunque aparentemente insignificantes, pueden generar roces y malentendidos a largo plazo. Se dice que Eun-jin valora mucho su tiempo libre y que prefiere pasarlo en compañía de sus seres queridos, lejos de los focos y las cámaras. Tuba, en cambio, disfruta de la vida social y no tiene reparos en asistir a eventos y fiestas. Estas diferencias en sus preferencias sociales podrían haber generado tensiones entre sus familias, que tienen diferentes expectativas sobre cómo deberían comportarse sus hijos en público. Pero no nos quedemos solo en los rumores y las especulaciones. Analicemos lo que sabemos con certeza. Es un hecho que Eun-jin y Tuba no se han dejado ver juntos públicamente desde hace mucho tiempo. Tampoco se han hecho comentarios públicos el uno del otro, ni siquiera en redes sociales. Esta falta de interacción, en un mundo tan conectado como el nuestro, es muy significativa. Además, fuentes cercanas a ambos actores han confirmado, de manera extraoficial, que las relaciones entre las familias son tensas, aunque se niegan a dar más detalles. Esta ambigüedad, por supuesto, no hace más que alimentar los rumores y las especulaciones. Ahora bien, es fundamental tener en cuenta que toda esta información se basa en fuentes no oficiales. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Eun-jin o Tuba sobre este supuesto conflicto familiar. Por lo tanto, debemos tomar todo esto con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, la cantidad de rumores que circulan, la falta de interacción pública entre Eun-jin y Tuba, y las confirmaciones a medias de fuentes cercanas a ambos actores, sugieren que algo está pasando. Y ese algo, al parecer, es un conflicto familiar que está poniendo a prueba la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Podrán Eun-jin y Tuba superar estas diferencias y reconciliar a sus familias? ¿O este conflicto marcará el final de su amistad y colaboración profesional? Es difícil decirlo. Lo que sí sabemos es que ambos son personas inteligentes, maduras y profesionales. Han demostrado una y otra vez su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante. Por lo tanto, no descartamos la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, también es cierto que los conflictos familiares pueden ser muy difíciles de resolver. Las emociones están a flor de piel, las heridas son profundas y el orgullo puede ser un obstáculo insuperable. Además, la presión mediática puede exacerbar las tensiones y dificultar la búsqueda de una solución pacífica. En cualquier caso, estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema. Seguiremos investigando, buscando información y compartiéndola con ustedes, nuestros queridos suscriptores. En los próximos vídeos analizaremos en detalle la trayectoria profesional de Eun-jin y Tuba, sus proyectos más exitosos y sus logros más importantes. También exploraremos sus vidas personales, sus aficiones y sus pasiones. Y por supuesto seguiremos de cerca la evolución de este supuesto conflicto familiar, manteniéndolos informados de cualquier novedad que surja. Mientras tanto, les invitamos a reflexionar sobre esta situación. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Eun-jin y Tuba? ¿Creen que podrán superar este conflicto? ¿Qué consejo les darían? ¿Creen que la presión mediática está influyendo en la situación? ¿Qué papel juegan las familias en las relaciones de las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, nos encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema tan delicado. Recuerden que sus comentarios son fundamentales para que sigamos mejorando nuestro contenido y trayéndoles las noticias más relevantes del mundo del espectáculo turco. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de un conflicto familiar entre Eun-jin Akyurek y Tuba Büyüküstün, analizando los posibles factores que han contribuido a esta situación y las posibles consecuencias que podría tener en su relación. Hemos enfatizado la importancia de tomar esta información con precaución, ya que no hay confirmación oficial, pero también hemos reconocido la evidencia circunstancial que sugiere que algo está sucediendo. Hemos invitado a la reflexión y al debate, animando a nuestros suscriptores a compartir sus opiniones y perspectivas. Gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de chismes y novedades.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Recuerden que este es su canal, un espacio donde pueden encontrar información, entretenimiento y sobre todo, una comunidad de personas apasionadas por el mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, antes de despedirnos, no olviden dejar sus comentarios sobre qué les pareció el vídeo, si tienen alguna información adicional que quieran compartir, o simplemente si quieren expresar su apoyo a Engin y Tuba. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar cada día. Y por último, pero no menos importante, les recordamos que para seguir disfrutando de nuestros vídeos, deben darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se pierdan nuestras próximas investigaciones y análisis. El mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos.